Muy bien. Y quien les habla, Guillermo Varela. Vamos a presentar hoy, vamos a abrir el programa con un discurso que dio ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un fragmento del discurso, por supuesto, que dio el gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Martín, uno de los eh, pueblos industriales más importantes del primer cordón, junto con Avellaneda y algún otro no tan lindante con la General Paz, que también es un importante polo industrial. Vamos a escuchar este fragmento breve, porque me parece que creo que el programa nuestro tiene que enfocarse en distinguir bien de quién se trata cuando hablamos de los enemigos del pueblo. Y creo que acá Axel lo dice de manera política, de manera, digamos, más elíptica, pero yo creo que pocas veces escuchamos a un representante político de tal jerarquía que gobierna una provincia tan importante, equivalente a un país europeo, decir estas cosas de la clase dirigente argentina adelante de un grupo muy grande de industriales de la provincia de Buenos Aires. Dale, Dey, por favor. No puede ser, no puede ser que a veces uno vea a quienes se arrogan la representación de la industria y aplaudan los planes de desindustrialización. Yo sé que eso no es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que no es lo que pasa con las pymes manufactureras, industriales de la provincia. Muchas veces lo he dicho, por eso lo puedo repetir acá. El empresario bonaerense, la pyme bonaerense, el empresario es un trabajador más. Es parte en su empresa de los que empujan con su esfuerzo todos los días. A eso lo necesitamos alzando la voz. A eso lo necesitamos defendiendo la industria. A eso lo necesitamos bancando la producción. A eso lo necesitamos buscando los votos para el domingo y para octubre. A eso lo necesitamos representando lo que es la tradición, la cultura empresarial, industrial de la Argentina. Nos dicen que no hay inversión. Vengan a ver las fábricas. Vengan a ver la fábrica de la provincia de Buenos Aires, vengan a ver a empresarios que antes de despedirse cortan el brazo porque saben lo que les cuesta preparar y sumar a trabajadores y trabajadoras. Por eso yo creo que esta elección empezamos a construir en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de aprovechar este momento de reindustrializar, de apostar a la soberanía, de apostar a la integración con Latinoamérica y con la región. En esta elección le decimos a Milei basta, pero decimos hay un futuro para la Argentina y es productivo y es industrial. Muchas gracias. Bueno, yo digo, pocas veces se escucha a un dirigente político hablar en estos términos de la clase dirigente empresarial argentina. No, por supuesto, no estamos hablando, por supuesto, de las pequeñas y medianas industrias que estaban presentes allí en ese gran local de la localidad de San Martín. Estamos hablando de tipos como los grandes metalúrgicos de la Argentina, Techín, Paolo Roca concretamente. Estamos hablando de grandes polos de manufactureros de alimentos, como Arcor, con el señor Pagani, que curiosamente no se caracterizan por exportar, sino que viven del consumo interno de los argentinos y las argentinas, monopolizando en muchos rubros los alimentos y fijando los precios a piacere, a placer, como se diría en castellano. O Wertheim, el dueño de tantos shopping y hoteles, que es tan cercano, que es incluso embajador argentino en Estados Unidos del gobierno de Milei. O Mañeto, que ahora va contra el presidente, pero lo bancó a muerte durante mucho tiempo. O Midlin, el famoso Midlin, el dueño de gran parte de la energía de la Argentina. Bueno, todos esos muchachos, algunos de ellos muy cercanos en su momento al gobierno de Néstor y Cristina, el caso de Midlin, por ejemplo. Otros no tanto, otros la han combatido siempre a los gobiernos peronistas populares, pero otros se han acercado y todos ellos se han beneficiado durante las etapas peronistas. Bueno,
No es común, por eso digo, ver un dirigente político que diga las cosas como son. Y hay otro tema que a mí me preocupa, Pascual, y en eso quiero enfocar nuestro programa de este día, y mi opinión centrada en eso, que yo comprendo todas las ironías, los jingles y las canciones que se hacen banalizando las coimas y que son indignantes, que son una vergüenza porque le sacan a los jubilados, le sacan a los discapacitados. Las cosas que se ven son indignas y son repugnantes. Ahora, no hay que confundir al payaso con el dueño del circo, ¿no? Esto me parece importante decirlo. Milei, como lo dijimos acá desde que es gobierno, desde que fue electo en el 2023, venimos diciendo que es el producto nacido y criado en las empresas que le dieron cobijo, que le dieron empleo, que en las escuelas de alto precio privadas que bancó su padre y su madre, en primaria, en secundaria, y que se formó en la Universidad del SEMA, es el templo del neoliberalismo argentino, dirigida en su momento, ahí estaba López Murphy, dirigida en su momento por Carlos Rodríguez y todos estos tipos que después se enojaron con Milei, pero que tienen el mismo pensamiento político y económico. Yo creo que está muy bien todo, es muy gracioso todo, comprendo a los jóvenes que se identifican con todos esos jingles. Hay un evento extraordinario, usted sabe que hay un programa que se llama Gelatina, que rompe todos los récords de audiencia, que es muy escuchado por los jóvenes de nuestro palo, de nuestro sector, y va a ser en diciembre una actividad en el estadio de mi club, de Argentino Junior, para 25.000, 26.000 personas que van a ir a ver a los pibes esos transmitiendo en vivo, haciendo todo. En esos lugares todo es la política banalizada, hecha sketch, matándose de risa de las burlas a Karina y a Javier. La verdad, no me quiero poner en viejo carcama, pero a mí no se me mueve un músculo de la cara con eso, porque no me causa gracia lo que hace Milei, de ninguna manera y en ningún aspecto. Me parece que si Milei está retrocediendo, probablemente su gobierno esté pendiendo de algunos hilos, de algunos piolines que pueden cortarse en cualquier momento. Incluso muchos piensan que después de este acto que va a hacer, que es una provocación ahí en Moreno, se va a tomar un avión, que en ese avión probablemente también vaya su hermana y unos cuantos más, y que no sabemos si algún día van a volver, porque el retorno está previsto para después de las elecciones del domingo 7, ¿no? Este domingo 7, donde es probable que sufran un gran castigo popular. Es probable. Vamos a ver cuáles son las cifras. Pero más allá de las cifras, aunque empataran o ganaran por algunos puntitos, es una derrota porque ellos, según afirmaban, iban a destrozar al kirchnerismo y lo iban a borrar del mapa y iban a hacer olvidar a todo el pueblo argentino de lo que la nueva etapa del peronismo les había dado. Bueno, eso no se va a cumplir, ya hay absoluta certeza de que eso no se va a cumplir, por lo tanto, cualquier resultado, no importa la magnitud de la diferencia, va a ser un punto negativo para este gobierno. Y después caminaremos hacia octubre, con toda la presión que tiene, no tanto popular, porque digamos que la presión popular no es tan fuerte como debería ser, muchos opinamos eso, muchos opinan eso, pero sí hay una presión tremenda de los sectores de poder, ¿no? Porque hay que tomar ganancia, hay un montón de guita que se ha puesto en todas las timbas que le ofreció el ministro Caputo y ahora hay que salir de ahí, ¿no? Entonces, lo que ya está pensando un sector del establishment, quizás era un reemplazo presidencial, porque hay que garantizar, como lo garantizó Eduardo Alberto Dualde a la salida del 2001, garantizó que los grandes empresarios argentinos cobraran con la especificación de sus deudas, que la hizo el Estado argentino. Recordemos, siempre necesitan, después de estas aventuras neoliberales, que venga algún político trucho para garantizarle la toma de ganancias, que no pierdan todo lo que metieron en la timba. Entonces es probable, y hay señales de eso, porque en el homenaje
el aniversario de Clarín, creo que se hizo no menos que en el Teatro Colón, donde decían que iba toda la sociedad argentina. ¿A usted lo invitaron, Pascual? Vos sabés que no me llegó. A mí no me llegó nada tampoco. Debe haber sido una omisión. Bueno, ahí donde se juntaba toda la sociedad argentina, entre comillas, se esmeraron especialmente en sacarse una foto los directivos de Clarín con los gobernadores de las Provincias Unidas. Y al día siguiente se hizo otro encuentro empresarial donde hay muchos de los que no están por ahí en el área de Mañeto, que domina Mañeto, hay algunos que son más díscolos y arman sus propios grupos. Otro grupo de gobernadores, muchos de ellos peronistas, también se reunieron y se sacaron una foto. Fotos que se difunden en los círculos internos, ¿no? Que cuesta encontrarlas y verlas. Cuando el poder junta a muchos gobernadores y se saca la foto, uno empieza a pensar, como dicen muchos, ¿nos está preparando una asamblea legislativa? Para lo cual hacen falta esos gobernadores y sus diputados y sus senadores. Entonces, no se está preparando eso para que el recambio no sea por el lado popular, sino por el lado del gobernador que atienda. Bueno, de hecho, Duhalde había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De hecho, buscan a una persona que saben que simula ser popular, pero siempre defendió sus intereses. Y de eso está lleno de gobernadores que tienen esa caracterización, ¿no? Así que no me llamaría la atención, sobre todo, si el descontrol del tipo de cambio se acentúa gravemente a partir del lunes que viene. O ayer y hoy seguramente estará haciendo lo mismo. El Banco Central una vez más rompió su palabra y salió a vender dólares a la plaza, ¿no? Para que no se escape, para que no se dispare. Y sobre todo para que no se dispare la inflación. Y más que nada concentrados en el domingo, ¿no? Tratar de que acá el domingo no se dispare. Después, por ahí el domingo se va a 1800 y después de octubre capaz que se va a 3000, no lo sabemos. Todo es posible. Yo recuerdo que en algunas épocas inflacionarias en Argentina uno calculaba un importe y después resulta que el importe era muy superior a lo que uno había estimado y lo que uno había estimado ya le parecía una locura. Y sin embargo superaba todas las expectativas que uno podía tener. Así que yo quisiera, Pascual, que en nuestro programa nos enfocáramos en los enemigos reales del pueblo argentino. Este es un monigote de paso, un tipo nacido y criado, formado en ese neoliberalismo ciego que fue puesto en los medios de comunicación por esos grupos, porque esos grupos tienen empresas industriales, pero también tienen grandes grupos de comunicación. ¿O qué rol jugó Fantino, que es el primero que lo llevó? ¿Para quién trabaja Fantino? Me va a decir usted que su streaming Neura es una cosa como nuestra humilde radio, o es una cosa bancada por el poder, donde se pasa. Ahora, este famoso Carnaval, otro streaming que inventaron, donde está el agua y el aceite, ¿viste? Está Real, están los nuestros y están los de ellos también, porque no me vas a decir que Doman ahora es uno nuestro, o que Viviana Canosa es nuestra, o que ¿cuánto le han pegado los gobiernos populares? ¿Está Fantino también ahí, en ese streaming? O sea que todo mezcladito, ¿viste? Todo por el rating y por el favor de las grandes empresas que son las que ponen la guita en esos streaming, ¿no? Nosotros somos una modesta radio cooperativa, estamos en crisis. Hoy recuperamos a nuestra querida operadora, Diana, que está ahí sonriente, contenta, porque se queja mucho, pero siempre le extraña un poquito la radio y vuelve, ¿eh? No tiene más remedio, por otro lado. Está también nuestra productora, Inahuel, Bianchi, que logró apretarnos a nosotros porque pusiéramos más guita, porque realmente es muy importante en esta radio los aportes que hacemos las organizaciones que representamos, ¿no? Que hacemos los programas. Y bueno, habrá que aumentarlo para que tengan un ingreso más importante nuestros operadores, nuestros compañeros. Discúlpeme que se me hizo extensa la apertura, pero escucho su opinión. Es complicado. Usted ha tocado temas variados. Yo coincido con que Milei, en todo caso, es el títere que es manejado
poderes económicos y políticos muy superiores, entre ellos grandes potencias extranjeras. Estamos hablando de Estados Unidos, el Departamento de Estado específicamente. El Estado de Israel, donde ha sido visitante. Sí, pero yo en particular creo que depende de la voluntad de Estados Unidos. Sí, señor. Que su acuerdo con Israel tiene que ver con otras cuestiones, pañal mediante. Es muy difícil que uno incluso encuentre el hilo conductor en relación al Estado de Israel si no fuese los negocios económicos de Wertheim, de la dirigencia de la comunidad Epstein. judía. Claro, sí. Pero en términos... Hay $1 millón que no se sabe dónde está, por ejemplo, ¿no? Casa no. Un premio que le dieron un premio a una asociación en judía realista, le dieron un premio. Pero es presidente de la Argentina, Sí. como un premio... Lo que se está buscando es ese $1 millón, porque ese $1 millón no es para Milei, Claro. es para el presidente de la Argentina, Exacto. pero no aparece el $1 millón. Ese es el problema. Bueno, vos sabés que es igual. puede fallar, decía es una Toussaint. moneda, ¿no? Sí, puede fallar, pero es una metodología recurrente de que el dinero no se encuentra, digo, por ningún lugar. Está claro que este es un gobierno de estafadores, de ladri. Lo hemos dicho infinidad de veces. Alibaba se pondría colorado de ver a estos ladri que gobiernan la Argentina, que toman decisiones, que con un golpe de lapicera hacen movimientos económicos que perjudican fundamentalmente a la ciudadanía, al pueblo. Pero yo coincidiendo con eso de que Milei, como accidente en la historia de la Argentina, es manejado por poderes, siempre uno dice, el manual de filosofía más importante que uno conoce es El Principito, cuando dice que hay que mirar abajo el agua, ¿viste? Es decir, ¿qué es lo que ocurre por detrás de bambalina para entender mejor los intereses económicos, políticos y sociales de grupos e individuales? Porque en este caso, acá hay ladri que son de alguna manera, no como su cooperativa, pero tienen tienen algunas pymes, algunas cooperativas económicas, Sí. muy vinculados al delito, al narcotráfico. Vos fijate que eligen el municipio de Moreno, un club de barrio, donde los organizadores de la movilización, porque han estado repartiendo mercadería en la zona, los organizadores son punteros narcos. Estamos hablando de muchachos y personas de bajo vuelo. Sí. Ahora, si Digo, uno... creo que el gobernador lo dijo, es más importante su prontuario que sus antecedentes políticos. Así es. Bueno, tampoco asombra, porque cuando uno ve los candidatos de La Libertad Avanza, los legisladores, los diputados nacionales, los senadores que tienen, todos, la verdad que salvando rarísimas excepciones que no se me ocurre quién, están vinculados a hechos delictivos, abusos, acoso, pedofilia, son narcos vinculados, ¿no? Ya sean abogados, ya sean, viste, que juegan otro rol. Bueno, el caso clarísimo del futuro candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Esper, que está financiado directamente por Fred Machado, lo venimos repitiendo, y también otros Se sabe programas. hace años eso. Hay fotografía, hay elementos de prueba. Hay que avisarle a Trump de que acá tenemos un diputado, no, ya digo que anda hablando de la lucha contra el narcotráfico y lo tiene a Fred Machado procesado en Estados Unidos, que acá Esper y el gobierno argentino en particular, el gobierno actual, está muy vinculado a distintos tipos de delitos económicos vinculados al narcotráfico, porque el lavado de dinero también es parte del dinero del narcotráfico. Al final del programa vamos a entrevistar a un compañero que está en Caracas que nos va a hablar de ese circo armado por Trump al
difundir un video volando una lancha. La mentira publicitaria hecha con inteligencia artificial. Sí. Yo, para cerrar la idea, es cierto, yo coincido que hay poderes ocultos que le han sacado el banquito, lo hemos dicho acá en varias oportunidades, en varios programas, de que hay 3 empresarios claramente que siguen apoyando y apostando a Milei, porque evidentemente son los más beneficiados. Bulgeroni, el de Mercado Libre y se me hizo la laguna. El sector financiero, básicamente. No. El sector financiero, dice usted que no. No, bueno. Eunaquian era su empleador, ¿no? El día lunes, los bancos argentinos en Estados Unidos tuvieron pérdidas de casi el 40%. Sí, del valor de su cotización como banco. Les suben el encaje, se inmovilizan. Claro, son negocios de corto plazo, pero que perjudican mucho en lo patrimonial, ¿no? Así es. Por eso digo, me parece que las grandes corporaciones, a no ser estos 3 personajes, Galperín, Bulgeroni y Bulgeroni, que ahora es la hija, creo que es la que maneja la mafia, iba a decir, perdón, la corporación, son los que claramente apoyan públicamente. Siguen apoyando. Yo, a pesar de eso, lo que digo es imprescindible terminar con el gobierno de Milei lo más rápido que se pueda, porque el sufrimiento de nuestro pueblo realmente es muy grave. Me preocupa que nuestros dirigentes, cuando hablamos del campo nacional y popular, si bien hablan del caso Libra, si bien hablan del tema de las coimas, hablan del fentanilo, es decir, de las barbaridades más comunes de este gobierno, de los despidos en el empleo público, de las represiones, que han sido muy violentas porque, bueno, en Córdoba fue detenido el secretario general de ATE Córdoba, la CTA de los trabajadores. Acá en Buenos Aires el día sábado, algo que no salió en ningún medio de comunicación de masa, una manifestación de respaldo al pueblo palestino y rechazo al genocidio provocado por el Estado de Israel y particularmente del criminal Netanyahu, condenado incluso por la Corte Penal Internacional. Hubo detenidos que no estaban haciendo nada. Entre ellos hay un compañero nuestro, Fernando Iglesias, el Pelado, que fundador de Hijos, militante popular, fue golpeado. ¿No? Fue liberado el mismo día porque no había razones realmente para hacerlo. Pero digo, más allá de eso, es necesario que este gobierno termine lo más rápido que se pueda, con elecciones, sin elecciones, con asamblea legislativa, sin asamblea legislativa, el método que fuese. Yo creo que si nos ponemos a hacer filigramas, va a quedar muy bonito el dibujo, pero el sufrimiento de nuestro pueblo es sangre viva. Esta gente, vos fijate que en el tema discapacitados, algo que es elemental, yo desconozco, seguramente si algún oyente, alguna oyente lo sabe, me puede desasnar, no conozco que haya habido una presentación por abandono de personas, porque al quitarle los recursos económicos, al quitarle las prestaciones básicas, están cometiendo abandono de personas. Digo, y yo no veo que se accione en esa dirección. No solamente abandono de personas, sino maltrato. No sé si hay una figura legal, pero ayer aparecía una señora que estaba en la cola del Andís, que le preguntaban en qué lugar le habían seccionado la pierna. Parece una burla. No, una locura. Se burlan de los discapacitados. La perversión, la psicopatía, todo lo que hemos hablado acá con nuestra psicóloga de cabecera, con nuestra especialista de azotea, confirma eso. Pero ahora, yo sigo diciendo que eso no es lo principal. Yo lo que te digo es que es un empleado público el que atendió a la mujer. Claro. Queremos saber quién es. Mira, yo hoy en la mañana en mi laburo no creo que sean empleados recientes. Un empleado que trabaja con nosotros, no quiero decir compañero de trabajo porque la verdad que no es compañero, viajó a Corrientes con La Libertad Avanza, mandó la foto, un repudio generalizado en la secretaría muy grande hacia él,
yo la verdad, ¿viste? Aclaremos que usted trabaja en el CEDRONAR, que es una institución de salud, ¿no? Bueno, este muchacho necesita salud mental porque gana 700.000 pesos por mes. Digo, tiene un problema de salud mental. Bueno, todos esos problemas existen, los hemos hablado con Ana, son reales, pero vuelvo a insistir, yo lo que no quiero que se pierda de vista quiénes son los enemigos principales. Los enemigos principales son esa burguesía nacional inexistente, esa burguesía transnacional, esa burguesía monopolizada por los intereses extranjeros, que tienen sus ganancias en la Argentina, muchas ya se han extendido a otros países, pero tienen esas ganancias y no quieren dejarle nada al pueblo argentino, nada. No hay una mínima... No. Los que estaban reunidos con Axel ahí en San Martín son pequeña y mediana industria. Esos tipos, como bien lo decía Axel, por ahí son trabajadores que tuvieron un poquito más de suerte y se pusieron al frente de una pequeña empresa. Pero es verdad que cuando vos te dedicas a tal actividad industrial, que por ahí son repuestos de algo, o encontrás un segmento que te puede dar un buen negocio y podés emplear gente y demás, esa gente que vos empleaste, te cuesta años formarla y prepararla, y la maquinaria, conseguir la maquinaria. Y un tornero, un soldador. Crear las clientelas y demás. Bueno, todo eso se lleva años. Por lo tanto, hay que apelar a que esas pymes no se conviertan en la cabeza que los pretende conducir de la Unión Industrial Argentina. Hemos visto a algún dirigente de las pymes decir las mismas barbaridades que dicen votaron a Milei, o los de la ANCHAM, claro, o los de la ANCHAM, o los de la UIA, o los de las distintas organizaciones industriales de la Argentina. Por eso ahora tienen que votar bien, digo, sí, pero sí. Yo te entiendo con lo de los verdaderos demonios. No hay que perderlo de vista. Yo eso está claro. Pero no está tan claro. Porque todo ese humor que se hace es un humor contra Carina, contra Milei, contra Caputo, pero ni una palabra de los tipos que los bancan. O sea, no hay chistes sobre Bulgeroni, no hay chistes sobre Galperín, no hay chistes sobre esos tipos, no se animan con esos tipos. Hay que animarse con esos tipos. De estos micrófonos, si algo tiene la autonomía que tenemos nosotros como radio, que no dependemos ni de pauta ni de privados que no que bancamos nosotros las organizaciones, es para decir lo que hay que decir y que nadie dice. Por eso cuestiono cuando dicen nuestros medios. Nuestros. No son nuestros. Tienen un discurso que busca seducir a nuestros sectores, pero responden a otros intereses. Por eso, y otro tema, todavía nos quedan unos minutos para el corte, que tiene que ver con todo esto. Lo que vamos a ver después del domingo es probablemente un cambio de conducción en el movimiento nacional, porque el triunfo de Axel, y vuelvo a reiterar, no importa tanto su magnitud, sino importa que fue un verdadero acierto de Axel desdoblar la elección, porque adelantó el deterioro del gobierno, lo adelantó por la presión que le metieron, porque no pudo resolver nunca una candidatura adecuada, ni tiene desarrollado los territorios militancia, ni siquiera una cosa que marcaba ayer un seguidor de Milei. ¿Y dónde están los famosos tipos que lo apoyaban por las redes? Desaparecieron. Cuando apareció lo de Carina, desaparecieron todos los agresores esos de las redes sociales. A nuestros teóricos de que las plataformas digitales son los que llevaron al poder a Milei. Digo, los nuestros, los ajenos uno ya sabe. Digo, pero ¿quiénes replicaban a esos tipos? Los nuestros replicaban a esos tipos. Claro. Por eso le digo que no hay que banalizar las cosas, hay que hablar de las cosas como son, ser más serio. Una de las cosas que más tenemos un montón de dudas sobre el gobernador. Yo tengo un montón de dudas, porque no sabemos, no es lo mismo gobernar la provincia de Buenos Aires, que es una provincia importante, con gobernar el país, porque es otra cosa muy diferente. Hay muchísimos otros factores que hacen que eso sea mucho más dificultoso. Ahora, yo reivindico la seriedad del compañero. Es un tipo serio. Nunca se prende en la joda boluda porque tratan de integrar a la política
con los chismes de la farándula. Fíjese que ¿dónde aparecen todos estos audios? ¿A quién se lo dan? Se lo dan a un tipo que ahora hace política, pero que viene del chismerío de la farándula. Obviamente. Bueno, entonces toda esa mezcla de la política con la farándula es una bosta. No me causa gracia que los políticos se prendan en eso. No los hace más humanos ni más simpáticos. Al político lo que lo hace un político importante, un político popular, es las realizaciones, lo que realmente hace a favor de su pueblo. Eso es lo que lo vuelve importante. Es que realmente construyen un cambalache, entonces en medio de ese cambalache... Ese ruido... claro, oculta... Ahí te meten un Milei, te meten un Milei, claro. En ese ruido te meten un Milei. Sí. Ahora, algo que yo quisiera dejar picando para el próximo bloque, porque ya estamos llegando al corte. Al discutirse la conducción del movimiento nacional, también se discuten las estrategias que se deben tomar, porque nosotros, pese a todo lo que reflexionamos sobre las fallas de la democracia, es evidente que uno de nuestros mayores recursos para la toma del poder sigue siendo el juego democrático. Nosotros no tenemos la capacidad que podrían haberse planteado otras organizaciones de romper, insurreccionarse y tomar el poder por otros medios. Acá no podemos hacer eso en esta circunstancia histórica. Tenemos el recurso de las elecciones. Inclusive el gobernador con ese recurso rompe el calendario nacional, porque impone un calendario propio en la provincia más importante y lo adelanta, ¿no? Eso es clave en esta elección. Ahora, cuando se habla de la conducción también, y hay cosas que por ahí tendríamos que charlar entre nosotros, que las podemos cuestionar. Nosotros somos un sector del movimiento nacional, no pretendemos ser todo el movimiento nacional. Pero ayer en el acto en San Martín había personajes arriba del escenario que a nosotros no nos gustan. No me va a gustar nunca Sergio Massa, no me va a gustar nunca Malena Galmarini, no me gustan. Estaban ahí sentados, evidentemente olieron sangre y volvieron al ruedo a buscar sus lugares, sus posiciones. Pero también decir que subordinados al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque a ese escenario se subieron porque el gobernador lo permitió. Lo mismo que la semana pasada hizo un acto con Juan Grabois, que también se subordina al gobernador al ir al acto, porque se la pasaba hablando mal de sus segundos, de Carly, se cansó de denostar a Carly, quién es Carly, y ahora como la mano se está esclareciendo y está viendo que este triunfo del domingo puede ser posible, se van acercando a lo que parece la nueva referencia del movimiento popular. Entonces digo, ahí va a haber que seguir discutiendo. Nosotros no vamos a comprar a libro cerrado todo lo que diga el gobernador. Entendemos las estrategias electorales, entendemos que hay que sacar votos de donde no nos votan, porque hay que ganar. Mire, y después lo voy a comentar. Ayer vi un preestreno, veo que yo estoy en un cineclub importante y trajeron un reestreno. ¿Sabe de qué es el reestreno? Es una recreación, no es un documental, tiene partes documentales, pero es una ficción. De esa etapa de Italia, entre el 73 y la muerte de Aldo Moro, que creo que fue en el 80, donde el Partido Comunista Italiano se convierte en la primera fuerza de Italia. Tenía 1.800.000, llegó a 2 millones y pico de afiliados y tenía una base electoral de un 30% en Italia. Y tenía en Francia y España aliados muy importantes en los partidos comunistas de esos países. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que plantea la película? En esa etapa, Enrico Berlinguer, que es la vida que relata la película, el líder de ese espacio, negocia con la democracia cristiana. Era la democracia cristiana que venía de apoyar a Mussolini, ¿no? Y venía la mafia. Y a Estados Unidos. Bueno, entonces hay un sector de esa democracia cristiana que lo representaba Aldo Moro, que era un sector que no temía acercarse a los comunistas, al contrario, se reúne con Enrico Berlinguer, es asesinado en el momento que se están cerrando esas negociaciones. Ahora, hay una discusión adentro del Partido Comunista, porque, por ejemplo, una de las decisiones que toma Enrico, que después lo vamos a ampliar si quieren, es ir a Moscú, lo ve al entonces jefe de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y participa en una reunión, habla de sus alianzas
electorales y no les gusta a los de la Unión Soviética, evidentemente, lo aplauden tibiamente, el menos aplaudido de todos los mandatarios que habían sido invitados a Moscú a esa gran reunión. Y toma una decisión, dejar de percibir la financiación de la Unión Soviética para su partido. La argumentación era económica, pero en realidad era política. Decía, nosotros tenemos 1.800.000 afiliados, con lo que cobramos por lo que corresponde a los partidos políticos por los afiliados, que sucede aquí en la Argentina, sucede en Italia, sucede en muchos países. Cuando uno tiene unos afiliados, para las campañas se le da un monto de dinero por cada afiliado, que es mucho dinero, muchísimo dinero, que es supuestamente para financiar la campaña. Entonces, argumenta económicamente eso, pero todos sabemos y sabían aquellos comunistas de entonces que era para Berlinguer importante no figurar como dependiente de la Unión Soviética, ¿no? Es interesante discusión, muy polémica si se quiere, sí, en realidad pero real y existente. Lo que planteó Berlinguer junto a Santiago Carrillo, que era secretario general del Partido Comunista en España, fue... Y un francés muy importante que no me acuerdo el nombre ahora. Sí, el Partido Comunista francés, pero no era importante, era el que había quedado. Era la construcción de lo que ellos denominaban eurocomunismo, sí, que planteaban justamente este tipo de frentes electorales donde privilegiaban alianzas hacia la derecha, con lo cual dejaron de tener reivindicaciones de los trabajadores, de los pueblos europeos, y como conclusión, años después, bueno, la ultraderecha gobierna y las fuerzas de izquierda son menores. Bueno, la película relata hasta la muerte de Enrico Berlinguer, que recién empieza el eurocomunismo cuando muere Berlinguer. Berlinguer no tenía una opinión definida, o no hay opiniones definidas de Berlinguer sobre eso, pero todos suponen que lideraba esa idea. En el año 74 Berlinguer llegó a plantear de que el faro de la Revolución de Octubre se había apagado.